Buenos días, buenos días. Andamos aquí nuevamente. Gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos para meditar en la palabra. Gracias a Dios por ello. A todos los que nos están permitiendo hoy estar entrando a sus casas, llegando a sus casas, también les damos un saludo, un agradecimiento, porque nos permiten que podamos a través de estos medios estar en sus casas. Y yo quisiera pedirles, porque no es lo mismo cuando estamos aquí en un salón, en un auditorio, donde llegamos, nos sentamos y ya estamos preparados o entendidos que durante ese tiempo voy a estar sentado escuchando una predicación, escuchando a un hermano. Y en casa hay cosas que son diferentes. Entonces podría ser que ahora en casa estén haciendo algunas otras actividades, ¿verdad? Me ha tocado a mí varias semanas estar en casa y por eso sé que estando uno en casa está uno haciendo otras actividades, algunos tal vez ahí preparando un desayuno, otros tal vez tomándolo y también otros tal vez ahí sentados, pero tal vez con el móvil, con la tablet, haciendo otras cosas. Entonces yo quisiera, ¿verdad?, pedirles que hagamos, aún estando en casa, ese esfuerzo por prestar toda la atención, por estar siguiendo la predicación que anhelamos en nuestro corazón y en nuestra oración, que sea una predicación que bendiga, que a través de ella Dios nos hable a todos y que a través de lo que entendamos esta palabra pueda ayudarnos en el día a día que viene por delante, para que podamos ser bendecidos por Dios, Aquí nosotros, la Iglesia Cristiana de Tehuacán, nos sentimos agradecidos con Dios porque hasta este día nos permite podernos seguir reuniendo, porque nos reunimos aquí en el auditorio, el grupo de hermanos que nos ayudan con la transmisión, el grupo de hermanos que nos ayudan con la alabanza, los hermanos que nos ayudan con el devocional y los hermanos que nos ayudan con la predicación. Nos sentimos agradecidos con Dios que hasta el día de hoy Dios nos los permite y nos da esa libertad de poder estar aquí para estar compartiendo la palabra día a día, domingo a domingo, semana a semana. Y nos sentimos contentos también con Dios porque ustedes nos permiten estar en sus casas. Reitero, les pedimos que nos hagan el favor de prestarnos toda la atención, de evitar la mayor parte o la mayor cantidad posible de distractores y estar del todo atentos. Pero si están en casa y están cómodos, qué bueno que están disfrutando de esa comodidad del hogar. Si están tomando el almuerzo o algunos el desayuno, qué bueno. Deseamos que sea muy apetecible, muy de su agrado, que lo disfruten y que también eso que ustedes están teniendo en este momento como alimento sea no el distractor, sino sea parte también de este alimento que es a través de la palabra. Bien, ya hace algunas semanas terminamos los mensajes de las parábolas y desde la semana pasada estamos compartiendo algunos mensajes que nuestro deseo es que en esta emergencia sanitaria, en esta época que estamos viviendo, pueda ayudarnos, porque se están presentando durante esta emergencia sanitaria, esta cuarentena, como también se le llama, se están presentando una gran variedad de situaciones, algunas muy agradables,
muchas muy desagradables, algunas muy complicadas, algunas no tan complicadas, pero que sí requieren de varias cosas, de varios aspectos para que todas esas situaciones que se están sucediendo puedan llegar a un buen término. Y es el propósito de la predicación de hoy. Ahí en las diapositivas, en su pantalla, en su monitor, puede ser un televisor, puede ser un celular, puede ser una tablet, puede ser una computadora. Está el título de la predicación de hoy. Es una pregunta que el Señor Jesús le hace al apóstol Pedro, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 21. El Señor Jesús le hace esta pregunta a Pedro en 3 ocasiones, y esa es la pregunta: ¿me amas? Y es el título que hemos escogido para la predicación de hoy. Sabemos que por medio de las redes sociales y de las enseñanzas grabadas, esta predicación va a llegar a hermanos en diferentes lugares. Sabemos que los hermanos de la iglesia de Acapulco están escuchando estas enseñanzas, y hermanos, les mandamos un muy afectuoso saludo. A los hermanos de la iglesia de Ciudad Valles, también sabemos que semana a semana están escuchando estas enseñanzas, y también les mandamos un muy grande abrazo y saludo. A los hermanos que están allá en Guajuapan, que sabemos que también se conectan. Hermanos, la verdad es que con las palabras no alcanzamos a expresar el amor que tenemos para ustedes, pero les mandamos también a través de las palabras esa expresión de nuestro amor. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Y a otros hermanos que se conectan aquí mismo en la ciudad, obviamente, porque hoy todos, la mayoría, el 100% casi, estamos en casa. Hermanos, a todos les mandamos un muy grande saludo. Y si me acompañan a tener ahí el texto, todavía no lo vamos a leer, pero ya tenerlo. Si estás en casa, puedes buscarlo, si tienes la Biblia a la mano. Si no la tienes a la mano, creo que en algún momento lo vamos a poner también en pantalla, porque yo no lo tengo en las diapositivas. Pero antes de entrar al pasaje, yo quisiera dar algunos apuntes acerca de este texto, que lo que es todo el Evangelio de Juan, muy sencillos, que nos deben ayudar. El propósito es ayudarnos a que tengamos una mayor claridad cuando ya entremos al texto. Bueno, escrito el Evangelio de Juan en el capítulo 21, pero todo el Evangelio de Juan fue escrito por el apóstol Juan. ¿En qué fecha fue escrito por el apóstol Juan? Bueno, fue el Evangelio más tardío. Se calcula que la fecha más temprana en la que fue escrito, por ahí del año 80 del primer siglo, o la fecha más tardía el año 90 o un poquito más adelante. Ya es un evangelio tardío. Los otros evangelios fueron escritos mucho antes. El Evangelio de Marcos fue el primer evangelio en ser escrito, después el Evangelio de Mateo, y por último, creo, el Evangelio de Lucas. Pero todos fueron escritos muchos años antes que el Evangelio de Juan. De tal manera que Juan, cuando escribe su evangelio, ya había tenido mucho tiempo en la caminata cristiana, mucho tiempo en ver cómo el reino de Dios se iba extendiendo, cómo la iglesia, los discípulos se iban levantando en muchos lugares, y cómo los discípulos iban enfrentando o enfrentaron también situaciones muy diferentes. Sabemos que el apóstol, era muy joven cuando él fue llamado como apóstol. Algunos calculan que él tendría tal vez una edad por ahí de los 16 años cuando él fue llamado como discípulo, y posteriormente fue llamado a ser un apóstol. Fue el único apóstol que murió de anciano. No murió en un sacrificio, no murió crucificado, no murió decapitado, no murió quemado, apedreado o con lanzas como murieron otros de los apóstoles. Él murió de anciano. Él llegó a morir ya anciano, y obviamente cuando escribe este evangelio, él ya era un hombre anciano, un hombre de muchos años.
Bien, otro apunte también es importante tener acerca del Evangelio de Juan, es el propósito por el cual fue escrito. Y mire, de muchos de los escritos tenemos que leerlos y meditarlos y considerar varias cosas para tener en claro cuál fue el propósito con el cual ese texto fue escrito, ese evangelio, ese libro, esa carta. Pero en el caso del Evangelio de Juan, no. En el caso del Evangelio de Juan, Juan sí dejó por escrito cuál era el propósito del Evangelio. Y yo se lo voy a leer, por favor, usted présteme atención. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, en el verso 20, fíjese lo que escribe el apóstol Juan. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Verso 31, capítulo 20, verso 31. Pero estas, las que están escritas, pero estas se han escrito, y ahí dice el propósito, para que creáis que Jesús es el Cristo. Ese es el primer propósito de todo lo que está escrito en el Evangelio de Juan, que usted al leerlo, que usted al meditarlo tenga claro que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el enviado de Dios, de manera contundente, de manera rotunda, sin lugar a dudas. Y todo el Evangelio de Juan está lleno, tapizado de personas que vivían vidas, algunos podríamos decir que buenas vidas, pero otros vivían, podríamos decir también, que vivían malas vidas. Por ejemplo, la mujer samaritana, una mujer muy inmoral, una mujer muy endurecida, vivió una vida muy equivocada. La mujer adúltera que está ahí en el capítulo 8, también podemos decir que vivía una vida muy equivocada. Y alguno puede decir, bueno, como vivían vidas equivocadas y perdidas, por eso Jesús pudo hacer algo por ellos. No. Había otras personas que vivían otras vidas que podríamos decir que no estaban equivocadas, podríamos decir que eran buenas vidas, vidas moralmente aceptables, vidas socialmente aceptables, y sin embargo estaban también necesitados del Salvador. Podemos citar a Nicodemo, podemos citar a José de Arimatea, que también se menciona aquí en el Evangelio de Juan, y podemos seguir citando más y más personajes que van apareciendo a lo largo de este texto, que nos muestran que ellos, cuando conocieron a Jesús, entendieron que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, de manera contundente, de manera clara, que Jesús sin ninguna duda es el unigénito Hijo de Dios. Ese es el propósito por el cual está escrito. Y el segundo está ahí también, dice en el final del verso 31, y para que creyendo. Ahora es no solo que para alguien que está perdido en su pecado y que cuando leen el Evangelio, las obras de Jesús, se convierta a Jesús. Amén, aleluya. Qué bueno que alguien al leer el Evangelio, cuando se le predica el Evangelio, pueda creer. No, también, bueno, eso ahí está, pero no solo es para ellos, también es para aquellos que ya han creído. Y yo sé que el día de hoy hay varias personas que están escuchando la predicación. Aquí mismo hay varios hermanos que están escuchando la predicación, y la predicación es para ti que ya has creído. La predicación es para ti que sabes de manera totalmente clara y sin lugar a dudas en tu ser interior que Jesús es tu Salvador. Aleluya, qué bueno que eso lo tienes claro en ti, pero que también ahora que estás creyendo ya, cuando tú leas este texto, tengas vida. Porque el cristiano se puede secar, el cristiano puede aparecer cristiano por fuera, su conversión puede quedar ya solo como un recuerdo. Esa experiencia de salvación, pasar de las tinieblas a la luz, o pasar de la muerte a la vida, pasar de la oscuridad a la luz, puede quedar como una experiencia muy lejana ya, y el día de hoy ya solo vive una vida mecánica, y es cristiano porque tuvo en algún momento esa experiencia de salvación, esa experiencia de fe, pero el día de hoy su vida ya está seca, su vida ya solo es mecánica, su vida ya solo es rutina. No. Juan sabía que ese era el riesgo de que se perdiera esa verdadera vida espiritual, y él
dirigido por el Espíritu, con muchos años de caminata cristiana, con muchas vivencias también de persecución, de intentos de matarlo. Él estuvo en la cárcel, la Biblia lo dice. Él fue perseguido, él tuvo que salir huyendo de Jerusalén, él fue exiliado a una isla porque no hallaban cómo matarlo y no hallaban cómo callarle la boca. Él predicaba a Cristo y predicaba vida, predicaba a Cristo y predicaba vida. Él hacía la obra del Señor y el reino se extendía. Y los enemigos, como no hallaban cómo callarlo porque no podían matarlo, lo exiliaron a una isla. Y él, dirigido por el Espíritu, ungido, lleno de él, escribió un texto no solo para que creamos, sino para que creyendo tengamos vida en Cristo, tengamos vida en Él. Entonces es bueno tener en claro estos aspectos del Evangelio de Juan. Ahora sí, si me acompañan, vayamos ya al pasaje en Juan capítulo 21 y empezamos a leer en el verso número 15. Evangelio de Juan, capítulo 21, verso número 15. Hace unos días, en lo que buscamos el pasaje, todos, ¿va? Alguien publicó por ahí esas imágenes que son para generar una reflexión, pero chusca, una reflexión que dé risa. No sé por qué le pusieron el término meme. No sé de dónde lo sacaron, ahora me surge la duda de dónde viene ese término, pero bueno, a lo mejor algunos entienden que es un meme, otros no entienden que es meme, porque yo cuando era niño decíamos, vamos a hacer la meme, y bueno, ir a hacer la meme era irse a dormir, pero ahora meme es hacer algo chusco, pero bueno, no quiero extenderme en eso. Y decía esta imagen, era al parecer una noticia ya del Distrito Federal que decía, o la Ciudad de México, que decía, esta semana va a ser mucho calor, estaremos a 30 grados, protéjase. Y ponían una foto de gente de Chiapas, en Chiapas estamos a 35. Ponían foto de gente de otro lugar, aquí estamos a 38. Y ponían una imagen de gente de Ciudad Valles y aquí estamos a 50 grados. Así que los que estamos a 30 no debemos de estarnos quejando. Así que si hoy vamos a llegar a los 30, póngase la chamarra, póngase ahí los guantes, porque los de Valles a 30 grados tienen frío. Así que saludos a nuestros hermanos. Sé que nos están viendo, así que hermanos, los recordamos no por su clima, sino porque ustedes son muy especiales. Bien, ya estamos en el pasaje, Evangelio de Juan, capítulo 21. Verso número 15 dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Verso 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús, pastorea mis ovejas. Verso 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Verso 18. Vamos a terminar en el verso 19, un par de versos más. Verso 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Verso 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme.
Este mensaje está dirigido a personas que no son creyentes, sean jóvenes, sean adultos, sean ancianos. Este mensaje está dirigido a personas que no son creyentes. Hay una palabra de Dios hoy para ti que no has entregado tu vida, para ti que no has querido arrepentirte, para ti que no es un punto importante que Dios esté en tu vida. Para ti es este mensaje. Así que ahí en casa, estando conscientes que tú eres alguien que no le has entregado tu vida a Dios, estando claro que tú en tu vida has estado buscando otras cosas, yo te pido, ya que estás escuchando este mensaje, atiéndeme con atención. Haz un esfuerzo por escuchar una palabra que es para ti. También este mensaje está dirigido a creyentes, hermanos, hermanas, jóvenes, adultos o ancianos que ya han creído, pero que algo está pasando en sus vidas, algo obviamente que se está desarrollando a la par con estas situaciones de la cuarentena. Y el texto dice que a los que han creído es para que tengan vida en el nombre de Jesús. Este mensaje también tiene que ver con avivamiento. Entonces, si tú eres un creyente, alguien que ya has creído, este mensaje es importante para ti, porque cuando hablamos de avivamiento, pueden venir muchas imágenes a nuestra mente y pensamos que avivamiento es cuestiones de emoción, de tener una efervescencia y estar con esa emoción y esa efervescencia haciendo muchas cosas para Dios. Pensamos que avivamiento también se refleja en una serie de expresiones y cambios en la forma en la que los hermanos se tratan en la iglesia, y sobre todo el avivamiento se enfoca mucho a que deje de haber ese carácter hostil, ese carácter seco en la iglesia, y que haya un carácter más amoroso, que haya un ambiente de amor que cobije y que ayude a todos en conjunto ir creciendo. También algunos pueden, a través de las cosas que han pasado atrás, pensar que avivamiento es el momento en el que mucha gente pecadora se está arrepintiendo y está dejando su pecado. Y otros pueden creer también o entender que avivamiento tiene que ver con que en la iglesia se estén levantando de manera natural, con la llenura del Espíritu Santo, hermanos, hermanas, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, ancianos, que se estén levantando llenos del Espíritu a hacer la obra de Dios. Y ciertamente hay, verdad, una tintura de avivamiento en cada una de estas cosas. Ciertamente el Espíritu Santo en cada uno de estos aspectos que he mencionado está ahí presente en ese avivamiento, pero hay otros aspectos que quiero hoy, o otro aspecto que quiero hoy mostrarte acerca del avivamiento. Así que si tú eres un cristiano que amas a Dios, que quieres servirlo, que estás teniendo luchas, que estás teniendo dificultades, este mensaje es para ti. Si tú eres un cristiano que estás consciente que tu vida espiritual el día de hoy ya no es lo que había sido, y no estás tú contento, no estás tú satisfecho con esa vida, y anhelas tú darle verdaderamente la gloria a Dios, y anhelas tú verdaderamente que haya en tu vida, en la iglesia y en otros ese avivamiento, este mensaje es para ti. Este mensaje es para ti, amado joven, hermano. Este mensaje es para ti. Para ti, amado hermano adulto, que estás enfrentando varias situaciones y circunstancias, este mensaje es para ti. Para ti, hermano anciano, que podrías considerar que por la edad, por las enfermedades que se presentan en esa tercera edad o en esa edad mayor, y que consideres que ya no tienes esa fuerza, ese vigor, esa libertad, esa facilidad para de manera avivada a servir a Dios, este mensaje es para ti. Así que les pido a todos, creyentes, pónganme su atención. No creyentes, yo te lo pido en el nombre de Jesús, ponme tu atención, porque
este mensaje es para ti y es un mensaje en base a los días que estamos viviendo hoy por esta pandemia, por estas medidas sanitarias o de cuarentena y por las repercusiones que se vienen desencadenando precisamente por estas medidas sanitarias. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos hable, que sea un mensaje que realmente quede en nosotros, que con la gracia de Dios sea una palabra que el Espíritu Santo a través de ella me hable, cambie mi vida, me dé un rumbo, me dé una dirección, me afirme en esa verdad que yo necesito para enfrentar el día a día, el año con año, el tiempo que viene por delante. Señor, dice el Salmo 90, que tú has sido refugio de generación en generación. Y Padre, hoy queremos refugiarnos en ti. Hoy queremos venir bajo tu refugio. Y de verdad, Señor, como dice el Salmo 90, que tú nos enseñes para que traigamos al corazón la verdadera sabiduría, la sabiduría que vale la pena, la sabiduría que hace que una vida sea valiosa. Y esa es la tuya, Señor. Yo te pido que a través de esta predicación ahí en sus hogares, ahí donde están mis hermanos y hermanas, tú le hables a cada quien. Que esta sea tu palabra, y la ha sido desde un principio. Que tu palabra les hable y quede marcada en esos corazones. Sea corazones no creyentes o sea corazones de creyentes, que tu palabra quede ahí por la obra de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdame, de verdad, dame la gracia, dame la fluidez, dame la agudeza para poder compartir esta palabra el día de hoy y que se cumplan tus propósitos. Que así sea, te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer nuevamente el pasaje. Yo le voy a pedir al hermano que ahí en la pantalla esté apareciendo el pasaje. Ya lo leímos una vez, pero ahora esta segunda vez yo lo voy a leer en otra versión. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y yo quiero que usted en pantalla vaya siguiendo el texto en la versión Reina Valera, porque vamos a través de esta lectura encontrar unas palabras que son importantes, que en la Reina Valera no se diferencian. En la Reina Valera aparecen igual ambas palabras, pero que en el griego son dos palabras diferentes y que son importantes y que tienen que ver con la predicación, y de hecho es el título de la predicación: ¿me amas? Pero vamos a entender a qué amor se refería Jesús, qué amor se necesita para vivir esa vida cristiana, y qué amor se necesita para vivir la vida, no solo la cristiana, toda la vida, y cumplir los propósitos de esa vida. Entonces yo le invito nuevamente a estar ahí en la pantalla o en su Biblia, si la tiene ahí a la mano, el Evangelio de Mateo capítulo 21 verso 15. Ustedes leyendo en versión Reina Valera y yo leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, fíjese qué interesante. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Note la diferencia de palabras. Jesús preguntó: ¿me amas? Y él contestó: tú sabes que te quiero. Podemos entender que son sinónimos, pero las palabras significan algo de fondo diferente. Seguimos leyendo. Verso 15 dice el Señor: entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Verso 16. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida mis ovejas, dijo Jesús.
Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Es que ya no le preguntó: ¿me amas? Usó la misma palabra que Pedro estaba usando. Jesús estaba usando la palabra ¿me amas? Agapao, primera pregunta. Pedro: ¿me amas? Agapao, la segunda pregunta. Y en la respuesta de la primera y la segunda, Pedro respondió: Señor, te quiero. No respondió te amo, agapao. Respondió fileo, te amo. Te quiero, perdón, fileo. Primera respuesta. Segunda respuesta, te quiero, fileo. Pero en la tercera pregunta, Jesús ya no usó la palabra griega agapao. Usó la misma palabra que Pedro estaba usando, fileo. Dice, verso 17, le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Fileo. A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta a mis ovejas. Verso 18. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva ahora, después del título. Y bueno, este pasaje, ya dimos datos del pasaje, lo escribe Juan, la fecha en que Juan lo escribe, entre el año 80, 90, y los propósitos con los que Juan escribió todo el Evangelio. Pero esta porción que estamos utilizando para la predicación, del verso 15 hasta el verso 19, se desarrolla una conversación muy íntima entre el Señor Jesús y Pedro. Esa conversación se desarrolló en un momento muy especial. Si notaron, en la Reina Valera dice en el verso 15: cuando hubieron comido. En cambio, la Nueva Traducción Viviente dice: después del desayuno. Y es que en los versos iniciales del capítulo 21, desde el verso 1, dice que esta era la tercera vez que Jesús se presentaba a sus discípulos, y solo Juan presenta este evento. Los otros evangelios no tienen narrado este evento. Este evento solo está narrado en el Evangelio de Juan, y es la tercera aparición de acuerdo a las que Juan venía narrando. Entonces, en esta ocasión, los discípulos estaban ahí en un lugar, dice del verso 12 en adelante hasta el verso 14, y estando en ese lugar, los discípulos, lo voy a decir así, estaban así como que en el ocio. Ya Jesús se les había aparecido 2 veces, pero ellos en ese momento no estaban ya con la dinámica: sí, vamos a ir a predicar el evangelio, sí, vamos a ir a conquistar el mundo, sí, vamos a ir y vamos a luchar contra las tinieblas y vamos a vencer. No estaban ellos en esa dinámica. Estaban, aunque el Señor Jesús ya se les había presentado resucitado 2 veces y les había dado pruebas irrefutables de que era Él y de que estaba vivo, ellos todavía estaban indecisos, estaban dubitativos, estaban indecisos en qué dirección tomar. Y bueno, a uno de ellos se le ocurre: ¿y por qué no nos vamos a pescar? ¿Por qué no vamos allá y echamos las redes y vamos a ver qué agarramos? El oficio antiguo de varios de ellos, sabemos que por lo menos 4 de ellos, Pedro, su hermano Andrés, Jacobo y Juan, los hijos del trueno, eran pescadores. Entonces a ninguno de ellos se les hizo una idea
tan desagradable porque era algo que ya habían hecho. Entonces se deciden y van toda la noche y tratan de pescar y ¿qué crees? No pescaron nada. Eso ya a algunos de nosotros nos debe de estar trayendo a la mente otro momento muy semejante de la vida de estos hombres, donde ellos estaban en su oficio, estaban pescando y habían pasado toda la noche y no habían agarrado nada. Entonces alguien llega a la orilla y desde la orilla les grita: hijitos, ¿ya pescasteis algo? ¿Tenéis algo de comer? Y ellos contestan: no, no hemos pescado nada. Y vienen las palabras de Jesús: echad la red de este lado, échenla de este lado. Y se estaba repitiendo una imagen. Echan la red y la red se llena de peces. Y entonces el que escribe el evangelio, que es el discípulo amado, que es Juan, inmediatamente reconoce, no por la apariencia física, porque la apariencia física de Jesús ya era diferente, lo da a entender claramente el texto. Físicamente ellos no veían que era Jesús, pero por los hechos, por el proceder, por las acciones, Juan, el discípulo amado, reconoce y dice en voz alta: es el Señor, es el Maestro. Y en eso Pedro dice que se pone la ropa, se viste, ¿verdad? Y se arroja al agua y empieza a nadar a la orilla. Él quería llegar y estar con Jesús. Y en ese ínter, en lo que Pedro nada hacia la orilla y también los otros discípulos en la barca arrastran la red hasta la orilla, cuando ellos llegan a la orilla se dice que ya había ahí una fogata. ¿Qué escena tan hermosa? Amaneciendo en la playa. Trata de ponerla ahorita en tu mente, lo que es el amanecer en una playa. Sea un lago, sea el océano, sea el Golfo de México. ¿Qué es el amanecer en esos lugares? ¿Qué sonidos? Las aves, el agua, los aromas, la brisa fresca. Y llegan a la orilla y ya está ahí la fogata, ya estaba encendida la fogata, ya se estaba asando o guisando ahí un pez, ya había alimento. Imagínate la escena. Qué escena tan familiar, qué escena tan amorosa, qué cosas tan agradables. Tal vez algunos de ustedes ahí en casa tengan un lugar donde les gusta estar en las mañanas. A mí en lo particular, en las mañanas, cómo me agrada el aroma del café, de verdad. Cómo me agrada, cómo lo disfruto, cómo disfruto cuando bajo a la cocina, pongo ahí la cafetera, le pico el botoncito y cuando se empieza a filtrar esa agüita caliente sobre el café y se empieza a desprender ese aroma, ¡ah! ¡Qué agradable! ¡Qué agradable! Te pones reflexivo, estás en un lugar confortable, no sé, tal vez algunos... O tal vez a algunos les gusta ir a algún restaurante y dices: a mí cómo me gusta ir a este restaurante y cómo me agrada aquí estar. Bueno, el punto es, está pasando eso, comen y dice que nadie de los discípulos se atrevió a preguntarle. Si estás en la Biblia, verso 12, Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 12, dice: les dijo Jesús: venid, comed. Ya estaba ahí un pez asado, iba a decir pollo, que desatino. Estaba ahí ya un pez asado o guisado. Y Jesús los llama y les dice: venid, comed. Y fíjate cómo dice: y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿qué cosa? ¿Tú quién eres? O sea, porque físicamente era diferente. Su aspecto físico había cambiado, pero era la misma persona. Sabían que era el Señor. Vino pues, dice el verso 13, Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Tercera vez. Entonces, están comiendo ahí ese pez, están ahí en un ambiente muy agradable al lado de una fogata, el amanecer, toda la noche tratando de pescar, no pescaron nada, cansados, sudados, y llegan a la orilla y ahí hay un momento de convivio, de tomar un alimento muy agradable. Yo creo que el Señor Jesús era un excelente cocinero, en verdad, lo creo. Pero de repente el silencio se rompe.
Y no se rompió con algo así trivial como, ay, está haciendo mucho viento, ay, qué gordos los peces que pescamos, no, o sea, el silencio no se rompió con cualquier comentario trivial. O sea, la pregunta fue una verdadera flecha, la pregunta fue una verdadera lanza, que de verdad si estuviéramos ahí nosotros sentados y Jesús nos las hiciera a nosotros, creo que se oiría el caer de un alfiler. O sea, qué pregunta, ¿verdad? Y la pregunta, fíjate cómo está ahí narrada, ahora sí, verso 15. Entonces, cuando hubieron comido, que la versión la traducción o la Biblia, Nueva Traducción Viviente, nos los dice con toda claridad. Después del desayuno, sí, era el desayuno. Se pasaron toda la noche y no pescaron nada, estaba amaneciendo. Qué hermoso una fogata, qué agradable el pez, qué agradable el pan. Claro, después del desayuno, Jesús le pregunta a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ahí la versión Reina Valera, Simón, hijo de Jonás. Jonás y Juan es lo mismo, Jonás es Juan. ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro. Sí, Señor. La primera vez contesta, pero no con la palabra agapao. Ahora, si pasamos a la siguiente diapositiva, hermanito, la número 3, ahí está en sus pantallas ahora esa pregunta que estaba haciendo Jesús. ¿Me amas? Viene de esta palabra agapao, de la cual también viene el amor ágape. Es el amor divino, es el amor de Dios. Un Dios que todo lo da sin pedir nada a cambio. Ahí viene una explicación de qué es este amor. Fíjate cómo dice. Voy a sacar aquí mi diapositiva yo también, porque es que aquí en mi celular no aparecen completas. Pero bueno, dice claramente en la diapositiva que agapao, dice amor cristiano. Tener un fuerte afecto no sexual. Y es importante esto porque, bueno, tanto creyentes como no creyentes estamos escuchando esta predicación. Te sigo pidiendo el esfuerzo, la atención a un servidor para lo que te estoy compartiendo. Y bueno, alguien puede irse hacia así: yo siento ese amor por mi esposa, o yo siento ese amor por mi novia, o yo tengo ese amor por este muchacho, por este novio. Y es un amor que tiene un cierto o un mucho, una cierta cantidad de connotación sexual, o un mucho cantidad de connotación sexual. Bueno, se aclara, no tiene que ver este fuerte afecto no tiene que ver con lo sexual, no tiene que ver con lo físico. Es el amor totalmente por una persona y su bienestar. Entendiéndose este amor por el carácter moral de Dios. Dios nos ama de esta manera y Dios no está teniendo intimidad sexual con nosotros, con nadie, y nos ama de esa manera. Tiene un profundo y grande y absoluto interés en tu bienestar. Si tú no eres creyente, te es difícil entenderlo y aceptarlo, pero esa es la verdad. Si no eres creyente, Dios te ama de esta manera. Está profundamente interesado en tu bienestar, pero no lo has entendido o lo has rechazado. Ahora, si tú sí eres creyente, mi amado, te debo de recordar esto, porque se te olvida el profundo amor que Dios tiene por ti. Se nos olvida que de verdad Dios está empeñado en nuestro bienestar, y se nos olvida en días como los que estamos viviendo hoy del coronavirus, en días como los que estamos viviendo de empresas que han cerrado y nos hemos quedado sin trabajo. Me he quedado sin sueldo. Tal vez algunos esperaban que en el mes de mayo les dieran sus utilidades, y ahora no hay sueldo, no hay trabajo, no hay utilidades, y bueno, hay muchos problemas, y algunos cristianos estarán cuestionando: Señor, ¿me amas? ¿Este es tu amor para mí? ¿Esta es tu forma en la que tú me expresas tu amor? Se te ha olvidado que Dios es así, que Dios no cambia, que Dios no se transforma, que Él es el mismo. Y yo debo de recordártelo hoy. Debo de recordarte que Él te ama y está de verdad ocupado en tu bienestar. Tal vez nuestros jóvenes que son estudiantes están añorando que la cuarentena se acabe y quieren regresar a clases porque, ay, es que ahora dejan más tarea los maestros, es que ahora me la paso todo el día en la computadora. Antes nada más era unos días, unas horas, el fin de semana, ahora toda la semana. Bueno, probablemente por esas tareas, exámenes y muchas cosas, has pasado poco tiempo leyendo tu Biblia.
Has pasado poco tiempo teniendo esas actividades devocionales. Has pasado poco tiempo teniendo esos momentos espirituales con otros hermanos. Y es bueno que estés escuchando hoy la predicación. Dios te ama. Dios te ama. Este es el amor de Dios. Tal vez tanto trabajo, tanta actividad, tantas complicaciones no te ha permitido ser sensible, ser entendido del amor de Dios. Pero yo debo recordártelo hoy. Dios te ama. Este es el amor de Dios. Dice especialmente, continuó en la diapositiva, si me acompañas, dice especialmente caracterizado por una pérdida voluntariosa de derechos o privilegios. El que ama de esta manera se olvida de sus derechos, se olvida de sus privilegios. Cristo se olvidó que era Dios o igual a Dios. Cristo dejó de aferrarse a su grandeza y a la alabanza que Él merecía y se hizo siervo. Se hizo siervo o se hizo hombre, y menos que hombre se hizo siervo de los hombres, y con gozo enfrentó la muerte de cruz porque estaba lleno, estaba pletórico de este amor. Entonces yo quiero que teniendo tú esta diapositiva del amor ágape, yo quiero leerte nuevamente la pregunta. Jesús dice así en el verso 15, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le está preguntando: ¿me amas con este amor? ¿Con este amor me amas? ¿Estás dispuesto de manera voluntaria a perder tus derechos? ¿Estás dispuesto de manera voluntaria a perder privilegios? A dejar momentos que alguien diría: oye, pero ¿cómo es que tú no puedes hacer esto? ¿Por qué no disfrutas del otro? ¿Por qué no aprovechas mejor tus años? ¿Por qué no aprovechas mejor tu vida? Es que el que ama a Dios está dispuesto a mostrar no solo su amor a Dios, sino mostrar su amor a Dios amando a otros, perdiendo de manera voluntaria esos derechos o esos privilegios. Ya en un momento detallaremos algunas de esas cosas. Ahora sí, si me ayudas, hermano, a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo contestó Pedro? Jesús estaba hablando de este amor. Qué amor tan elevado, qué amor tan alto, qué amor tan total. Pero Pedro dice así, el verso 15, le respondió: sí, Señor. Pero dice en la Nueva Traducción Viviente que no fue, Pedro no usó la palabra, en la Reina Valera: tú sabes que te amo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero él no está usando la palabra agapao, él está utilizando la costumbre. Volteo a las pantallas, bueno, usted no se da cuenta, pero ahí está. Pedro usó la palabra fileo. ¿Qué es fileo? Ahí está con una P y una H, pero también se escribe solo con F, fileo. Amar, cuidar, tener un gran afecto, cuidado o lealtad. No es que no acabé de escribir la diapositiva, no. Está bien escrita, la copié tal cual del diccionario, dice hacia. Es que tú puedes tener ese amor fileo hacia personas, pero lo puedes tener hacia animales, lo puedes tener hacia cosas, objetos, le puedes ser muy fiel. Algunos están guardando todavía un llavero. No, es que me lo regaló mi ¿cómo se diría? Un abuelito muy viejito. No, es que esta tacita la usaba tal y le tienes un apego muy fuerte. Hay hermanas que cuidan unas cacerolas, que esa no me la toques y esa no la agarres porque esa la usó tu abuelita el día que se casó. Bueno, entonces yo puedo tener ese amor hacia una persona, un pariente, un hermano, una hermana, un padre, una madre, un primo, un amigo, una amiga, un conocido, un compañero de escuela. Yo le puedo tener ese amor fileo, un compañero de trabajo, un vecino, un conocido de allá de hace muchos años. En fin, yo puedo tener ese amor y puedo tener ese cuidado y puedo tener un afecto muy grande, pero también lo puedo tener por un animal. Lo puedo tener por un vehículo, por una casa, por una propiedad. Entonces, nos damos cuenta que el amor fileo no es un amor tan grande como lo es el amor ágape, porque el amor ágape es exclusivo para las personas.
El amor ágape es exclusivo para las personas. En cambio, el amor fileo es un amor de una categoría, lo voy a decir así con el objetivo de ser un poco claro. El amor ágape es un amor muy alto, muy elevado. El amor fileo es un amor de un escalón más abajo. No es ese amor tan grande, tan fuerte, que voluntariamente pierde derechos, que voluntariamente se deshace de privilegios, ¿no? Y esta fue la respuesta de Pedro. Esta fue la respuesta de Pedro. En la segunda pregunta, el Señor vuelve a usar nuevamente la misma expresión: Pedro, ¿me amas? Y está hablando ágape, agapao. Y Pedro vuelve a responder: sí, Señor, tú sabes que te amo, pero él utiliza fileo. Y ya en la tercera ocasión, el Señor Jesús no utiliza agapao, utiliza fileo. Y vemos cómo a Pedro, le duele que el Señor haya descendido de ese nivel de amor al preguntarle. No le pregunta agapao, le pregunta fileo, pero Pedro da una respuesta de total humildad. Ahora sí, acompáñame en el texto. Vamos a quitar la diapositiva y vamos a poner el verso 17. Dice así: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Estoy leyendo en la Reina Valera. Reina Valera, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En la Nueva Traducción Viviente, Pedro, ¿me quieres? Porque está usando Jesús fileo. Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. En la Reina Valera dice: tú sabes que te amo. Bien, ahora vamos a entrar a la aplicación de todo este pasaje, que ya hemos visto algunos puntos importantes. La manera en la que Jesús está preguntándole a Pedro, agapao, la manera en la que Pedro está respondiendo. Y yo quiero usar de esa palabra, si regresamos tantito, Marty, a la explicación, a la diapositiva de agapao. El Señor Jesús está usando esta palabra: Pedro, ¿me amas? Agapao, amor cristiano, tener un fuerte afecto, estar fuertemente unido a alguien, y en este caso es a Jesús. Bien, ahora sí quitamos la diapositiva. Es importante aquí, para entender esta escena, ir un poco más atrás y recordar ese momento cuando el Señor Jesús está ahí en la última cena con los discípulos, narrado plenamente aquí en los capítulos 14, 15, 16 del Evangelio de Juan, en esa última cena, y cómo llega un momento en el que el Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, tú me vas a negar. Y Pedro, con ese carácter intrépido, con ese carácter muy decidido, muy determinado, pronto le dice: no, Señor, yo no te voy a negar. Y Jesús dice: todos se van a escandalizar de mí, me van a abandonar. Y Pedro: no, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no te voy a dejar. Es más, Señor, estoy dispuesto a dar mi vida. Y efectivamente, acabó negando de la forma y la manera más triste, diciendo malas palabras, muy lamentable. Pedro cayó, y cayó estrepitosamente, muy dolorosamente. Después de ese momento viene la resurrección, 3 días después de la muerte del Señor, 3 días en el sepulcro, y vienen los primeros discípulos, mujeres, y dicen: el Señor está vivo, el Señor está resucitado. A Pedro también el Señor se le presentó vivo y resucitado, pero Pedro lo había negado. Pedro, de esa posición en la que él estaba, vamos a decirlo así, como el líder de los apóstoles, había caído, y había caído estrepitosamente. Y no solo él, los demás apóstoles también habían abandonado.
Tomás estaba muy incrédulo, aunque todos le decían el Señor ya vino y está resucitado. Tomás estaba muy incrédulo, pero aquí había algo que estaba pendiente por arreglarse entre el Señor Jesús y Pedro. Esa situación en la que Pedro pecó y negó al Señor, todavía faltaba que se arreglara. Y este es el momento y la ocasión donde el Señor empieza a arreglar esta situación con Pedro. Empieza a reparar esa relación que se había roto, que se había quebrado por el pecado de Pedro, por sus acciones, por sus formas de hablar, por sus maneras de expresarse. ¿Cuántos hermanos en estos días de cuarentena han quebrado su relación con Jesús? ¿Cuántos hermanos o hermanas en estos días estando en casa han cometido acciones que no son correctas, expresiones que no son apropiadas? Tal vez en la relación entre el esposo y el esposo puedan ser los dos cristianos o no, tal vez uno sí, el otro no, tal vez los dos. De repente un problema puede ser por lo económico o pudo ser por lo económico, o una diferencia que se dio pues por estar tanto tiempo, disculpe que lo diga así, encerrados y ya estamos con la tensión al máximo, y de repente una mala expresión, algo se rompió, algo no se hizo, alguien explotó. Y ese hermano o esa hermana acabó diciendo de su boca cosas que no se debían haber dicho. Yo quiero que tú te veas como Pedro, hermano. ¿Cuántos hermanos o hermanas en estos días que están ahí en sus casas estás viendo cosas que no debes de ver? Pornografía, inmoralidad. Dices que estás haciendo tareas y estás haciendo otras cosas que no son tareas, y te estás escudando en las tareas para no levantarte y ayudar a hacer algún quehacer, para mantenerte lejos de los demás porque no quieres estar en contacto con el papá, con la mamá, con los hermanos. En fin, yo lo que quiero es que a través de este pasaje veamos cómo Jesús viene a nosotros cuando esa relación está rota. Este pasaje es un reflejo muy grande del amor que Dios tiene por nosotros. Él nos busca, Él va a nosotros, Él nos bendice. Acá podemos ver, ya lo leímos, cómo prendió una fogata, cómo preparó un pescado, cómo había ahí un alimento. De qué manera el Señor provee todas las cosas para que podamos tener ese momento íntimo, ese momento de confianza, donde Él se acerca y el Señor sabe que la relación está rota, y no por Él, porque Él es fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Pero nosotros sí lo negamos con nuestras acciones, lo negamos con nuestro pecado, lo negamos cuando en nuestro corazón se nos olvida el gran amor con el cual Él nos perdonó, nos limpió y nos llenó y nos capacitó. Se nos olvida, igual que a Pedro. Y el Señor viene y le hace una pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Ya se le había presentado vivo 1, 2 veces. Ya Pedro había puesto sus dedos ahí en esas heridas que habían dejado los clavos. Pedro ya tenía claro, Él es el Señor. Y ya no solo es Jesús, el hombre que caminó sobre el agua. No solo es Jesús, el hombre que multiplicó los peces. No, Él es Dios mismo, porque la muerte no lo pudo detener. Es más, Él es mismo, y qué sorprendente, cambió su físico. Es otra persona física, pero es el mismo. Y viene esa pregunta, y aquí se está restableciendo esa relación. Y yo quiero que tú entiendas, mi hermano, si en estos días por la cuarentena, por la desesperación, por no estar tú en esa íntima comunión con tu Señor, has acabado cometiendo un pecado como lo hizo Pedro. Amado joven que estás en casa, hermano, ¿estás cometiendo pecado? ¿Por qué no volteas a ver este pasaje, cómo Jesús se acerca a ti y empieza a platicar íntimamente contigo? ¿Me amas? Y yo quiero que tú vayas ahí adentro a tu corazón y te des cuenta: sí lo amo, sí cometí este pecado, hice este error, hice esta otra cosa que está mal, pero la verdad es que sí amo a mi Señor, sí amo a mi Salvador. Bueno, ve la pregunta. Él está preguntando: agapao. Tengas la edad que tengas, seas cristiano o no seas cristiano, necesitas de este amor. Porque sin este amor no podemos realmente amar a nadie.
Porque si solo tienes el otro amor, solo tienes el fileo y tú no eres creyente, tú eres un egoísta que vives para ti, que solamente quieres disfrutar tú la vida y sacar provecho. Y ese egoísmo a lo mejor antes se disfrazaba porque bueno, tenías que ir a la escuela. Y bueno, ese horario en la escuela disfrazaba que no tienes amor para amar a los que están en casa. Pero como hoy no estás en la escuela, las escuelas están cerradas, todo es por línea y obligadamente tienes que estar más tiempo en casa. Hoy se ha visto cómo tuerces la cara cuando te piden que te levantes y barras, cuando te piden que dejes un momento tus tareas y actividades y agarres la jabonadura, agarres el estropajo y laves un plato, laves una cuchara, o cuando también se te pide, bueno, agarra el sartén, agarra los huevos, agarra esto, agarra el otro, prepara algo. Y ahí es ahora donde se está reflejando que no tienes tú ese corazón, que no tienes tú ese amor. Seas cristiano o no seas cristiano. Ahora se refleja más que no te gusta estar en casa. Si eres esposo y ahora no hay trabajo en la maquila, no hay trabajo en la fábrica, no hay trabajo en la construcción y tienes que estar más tiempo en casa, ¡wow! ¡Wow! ¿Cuántos leones enjaulados? ¿Cuántas fieras están ahí? A mí no me digas nada, yo no sé nada de eso y eso te toca a ti, a mí no me estés pidiendo. No tienes tú este amor. Y tú dirás, bueno, le están predicando a los cristianos. No, te estoy predicando a ti que no eres cristiano. Te estoy predicando a ti que ya tienes cierta edad y estás pensando, es que me voy a casar, estoy enamorado de este joven. O que ya eres una jovencita y no, ya fulano de tal me gusta y a lo mejor me voy a ir con él. Y estás teniendo ideas en tu cabeza. O te estoy predicando a ti que te estás casando, que estás formando una familia. Hay familias que se han formado en estas semanas. Hay, por lo menos tengo en la mente con claridad, 2 familias que se acaban de formar en esta última semana que ha pasado. Este es el amor que necesitas. Si tú no tienes agapao, no vas a poder realmente llevar una vida con esas personas, seas cristiano o no seas cristiano. Ahora sí, pasamos de fileo la siguiente. En la respuesta, ahí en la respuesta a la primera pregunta le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo, responde Pedro, y el Señor Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Ahí está la palabra apacienta y viene de la palabra griega bosco, espero estarlo pronunciando de la manera un poquito más correcta, bosco, y significa alimentar. ¿Alimentar a quién? Bueno, el término está dando a entender, ¿verdad? Cuando dice apacienta mis corderos, se está refiriendo, si hablamos de oveja, no una oveja adulta, estamos hablando de un recién nacido, de alguien muy joven, de alguien muy tierno. Entonces, ahí en casa, porque ahora a todos se nos ha mandado a casa, hay personas que no son las adultas, que no son las maduras, hay personas que son más jóvenes, más tiernas. Tal vez tú eres un hermano mayor, tal vez eres una hermana mayor, tal vez eres el papá, tal vez eres la mamá, tal vez eres el abuelo. Bueno, hay gente que es más joven que tú. Se requiere de este amor, se requiere de agapao para que puedas apacentar, dar un alimento, ayudar a esa persona. Entonces imagínate que eres alguien, no te imagines porque a lo mejor no es imaginación. Estoy predicando a gente que no es convertida, gente que no es creyente. Tú, mi amado, que no eres creyente. Tú, joven, tú, adulto, que no eres creyente. Tú que no has querido mirar al sacrificio de Jesús y arrepentirte totalmente de tus pecados y vivir una vida para Dios. Pero que si estás enamorado de alguien, tal vez eres el esposo, no solo estás enamorado, ya está la esposa, ya están los hijos. Tal vez eres alguien más joven y estás viviendo un noviazgo y piensas que ese enamoramiento es lo que te va a ayudar a vivir toda la vida. Qué equivocado estás, porque se requiere del amor ágape para poder dar un alimento a las personas que son más tiernas que nosotros.
Algún día ese esposo va a necesitar a alguien que lo consuele, alguien que lo ayude. Y si no tienes el amor ágape, no vas a saber cómo consolar. Algún día alguien de los hijos va a estar en una situación por los estudios, por las cuestiones de la vida diaria, del trabajo. Va a estar en una situación de constricción, de destruido, aplastado. Disculpa que use este término. Y se va a requerir de alguien que tenga este amor ágape, ese amor que viene de Dios, para poderle dar ese alimento a esa persona, y esa persona pueda volver a cobrar ánimo, esa persona vuelva a tener un rumbo claro, una dirección precisa. Pero si no tienes el amor ágape, no le puedes dar una palabra. Tu corazón está seco, tu cerebro está totalmente atorado, la maquinaria no se mueve, no sale una sola palabra atinada para darle a esa persona. Fíjate lo que le estaba diciendo el Señor Jesús a Pedro. El Señor Jesús sabía que por delante venían días muy complicados. Sí, también por delante venían días muy gloriosos, cuando el Espíritu Santo vino, cuando miles de personas pecadoras se convirtieron, cuando allá en los días también que predicaba Pablo, muchos brujos quemaron sus libros, rechazaron a Satanás, abrazaron la fe, rechazaron a los ídolos. Claro que en el caminar de la iglesia venían días muy gloriosos. Aleluya. Pero el Señor Jesús sabía que también en el caminar de Pedro y en el caminar de la iglesia venían días duros, días difíciles, días complicados. Y eso es lo que no estás viendo, joven. Eso es lo que no estás viendo, amado adulto, que no amas a Dios. Que por delante vienen días duros, que por delante vienen días complicados. Tal vez tú ahorita estás viviendo los días agradables, te está yendo bien. Otros perdieron trabajo, tú lo tienes. Otros perdieron, tú estás ganando. Otros ya no tienen, tú has aumentado. Y tú te estás confiando en eso. Y no estás viendo que los días cambian, no estás consciente. Pero Cristo, que todo lo sabe, porque Él es el Dios absoluto, Él conoce el pasado, Él sabe todo lo que sucede en el presente, y Él sabe todo lo que va a pasar en el futuro. Él nos está diciendo que se requiere de este amor ágape para poder apacentar. Yo te pregunto, disculpa que no tenga los datos exactos, ¿cuántos días llevamos de cuarentena? 30, 40 más. Hay leones enjaulados en tu casa. Hay bestias, disculpa que lo diga con esta palabra. Hay bestias que se están destruyendo unos a otros. Disculpa, mi amado joven, si te ofendo. ¿Cuántas veces has estado a punto de los golpes con tu hermano, con tu hermana? ¿Cuántas veces algunos de los que me están oyendo han estado al punto de los golpes, el padre contra los hijos, o la mamá contra el esposo o los hijos? ¿Sabes por qué? Porque no tienes el amor ágape. Porque el amor ágape apacienta, da un buen alimento, un alimento que nutre, un alimento que fortalece, un alimento que da vida. Pero el que no tiene el amor ágape no lo da. Hay puro egoísmo, hay pura vanidad, hay pura dureza. Aquí, sin lugar a dudas, en casa, en la familia, en la iglesia, habrá cristianos más pequeños en madurez, habrá cristianos que apenas empiezan la caminata cristiana, la vida en Cristo, y necesitan de alguien que los apaciente, de alguien que les dé ese alimento. Pero también en la familia, ¿cuántos hijos se están quedando sin una palabra de amor, una palabra de sabiduría de sus padres, sin una palabra de parte de Dios? ¿Cuántos hijos se están quedando sin ello? ¿Cuántas esposas en estos días están viviendo días tan duros, tan tristes, con un sabor amargo? Iba a decir sin sabor, pero no, si hay sabor, un sabor tan amargo. Y se requiere de un creyente que tenga este amor ágape para poderle dar un alimento diferente, con un sabor diferente. Siguiente palabra, por favor, hermanos, si me ayudas. En la segunda pregunta, el Señor Jesús dice así en el verso 16: volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Agapao. Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero Pedro está respondiendo: Fileo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: pastorea
mis ovejas. Pastorea. Viene de la palabra griega poimaino. Espero que ahí esté la diapositiva. Y poimaino es atender como un pastor. Hacer el oficio de ese pastor, ya sea de ovejas, de cabras, pastorearlas, llevarlas a su alimento. Y esto, amado, esto abre un panorama muy amplio, muy grande. ¿Por qué? Porque no hay supercristianos, no hay supercreyentes que solos pueden, que solos ellos salen de sus luchas, que ellos solos van avanzando en la caminata cristiana. No, el texto nos muestra claramente que todos necesitamos ser pastoreados. Aquí tenemos a Pedro. Pedro había pecado, Pedro había negado al Señor, Pedro había dicho muchas maldiciones para que no lo confundieran con un discípulo. La relación de Pedro estaba rota con Jesús y Jesús viene a Pedro. Jesús le prepara una fogata, Jesús le prepara un pez, Jesús le da un pan y Jesús viene y empieza a hablar con él para que la relación entre Jesús y Pedro, entre Pedro y Jesús, pudiera estar restablecida nuevamente. Una relación genuina, una relación limpia, una relación sin estorbos. Pero pongámonos un momento en los zapatos de Pedro. Pongámonos un momento en los zapatos de Pedro. Una pregunta, ¿hay marca ya cuánto tiempo llevo predicando? 1:10. Vamos a acabar. Gracias. Vamos a acabar. Y vamos a acabar porque yo no quiero que por lo largo se nos vaya de la mente el propósito del mensaje. Tú eres una persona adulta, estás pasando por dificultades, estás pasando por momentos duros. Tú necesitas ser pastoreado. Cuando le dice a Pedro, pastorea mis ovejas, ya no se está refiriendo a los corderitos, los que no conocen la palabra y alguien se las tiene que explicar, los que no tienen la madurez para poder decidir entre una cosa y otra y necesitan de alguien que tiene de Dios, que tiene de su espíritu, que conoce la palabra y que con la palabra le puede marcar a través de un consejo cuál es el rumbo. Esos son los corderitos. No, estamos hablando de ovejas, gente adulta, gente mayor, pero que en algún momento su vida se quiebra, en algún momento las cosas se complican y necesita ser pastoreado. Todos necesitamos ser pastoreados y se requiere del amor ágape para poder pastorear. Se requiere de ese corazón de un pastor para ser sensible cuando un rostro cambió, cuando un semblante ya no es el mismo, cuando alguien que venía haciendo las cosas con un ánimo de repente ya no las está haciendo y se necesita de alguien que tenga ese ojo para decir, a ver, ¿qué pasó con fulano? ¿Qué pasó con mi esposa? ¿Qué pasó con mi hijo? ¿Qué pasó con mi hija? ¿Qué sucede con esto? ¿Qué sucede con el otro? Y se requiere del amor ágape para poder pastorear. Y lo importante es que todos necesitamos ser pastoreados. No hay alguien que solo pueda. Pedro necesitaba ser pastoreado y aquí él estaba siendo pastoreado por Jesús de la manera más hermosa, sanando esa herida que se hizo con el pecado, limpiando ese momento terrible donde Pedro cayó y cayó de manera estrepitosa y Jesús lo está volviendo a levantar, porque pudiera ser que Pedro dijera, bueno, Dios me ha perdonado y sigo siendo un cristiano, pero ya no voy a ser apóstol. Bueno, el Señor ya me ha perdonado y voy a seguir con la iglesia, pero yo ya no puedo estar aquí al frente dirigiendo. Y sin en cambio, con cada una de estas respuestas, el Señor Jesús le está diciendo a Pedro, tú vas a ir al frente, tú vas a dar ese alimento, tú vas a pastorear, tú vas a estar al pendiente aquí. En otras palabras, Pedro estaba siendo restaurado no solo al apostolado, sino a ese liderazgo de la iglesia. Y eso es el enfoque que yo quiero que tengas. ¿Pecaste? ¿En estos días has hecho algo incorrecto delante de Dios? Cristo te está buscando. Cristo quiere restaurarte.
Pero tú no puedes vivir la vida cristiana con el amor filial. No puedes esperar de seguir de aquí en adelante con el amor filial. Tiene que estar en ti el amor ágape. Este amor solo viene de Dios. ¿A cuántos de los que están en casa ya se cansaron de tener a toda la familia en casa? ¿Cuántas hermanas ya estarán, ay, que ya empiecen las clases, que ya se vayan los hijos, ay, que ya abran los trabajos, que ya se vaya el marido, ya no lo aguanto? Tú no tienes el amor ágape. Porque el amor ágape es una pérdida voluntaria de los derechos. Es que ya quiero descansar, es que a mí quién me atiende, es que quién ve por mí. El cristiano no está, o sea, el que está lleno de Dios. ¿Y por qué está lleno de Dios? Porque está totalmente íntima su relación con Dios. Aquí Cristo estaba restableciendo esa relación íntima entre él y Pedro, quitando todo estorbo y volviendo a estar íntimamente relacionados. Amado, vuelve a buscar esa relación con tu Señor íntima. Solo de Cristo puede venir ese amor ágape, y solo ese amor ágape te puede ayudar en lo que resta de cuarentena. ¿Cuánto falta para que se acabe la cuarentena, Memo? Martín, ¿cuánto falta? Javi, ¿cuánto falta? ¿Para qué? ¿Quién sabe? Yo no sé si falta un mes, yo no sé si faltan 2. Pero el amor ágape no te va a ayudar un mes, no te va a ayudar 2. El amor ágape te va a ayudar toda la vida. Toda la vida. Y cuando la tercera vez el Señor Jesús le pregunta a Pedro, Pedro se desmorona en humildad. Él ya no era ese Pedro que antes decía, aunque otros te nieguen, yo no te voy a negar. Aunque otros te abandonen, yo no te voy a abandonar. Yo hasta la vida doy. No, Pedro aquí estaba en una condición totalmente humilde y le dice, tú sabes todas las cosas y la más importante, tú sabes que te amo. Y esa es la humildad que Dios ocupa de nosotros. Sé humilde y reconoce que aunque seas un adulto y tengas mucha experiencia, sé humilde y aunque hayas tenido muchas experiencias muy espirituales y muy prolongadas, tú necesitas ser pastoreado por alguien más. Tú en algún momento vas a estar quebrantado y necesitas que alguien venga y te dé ese alimento, te dé esas palabras, te dé ese consejo o te dé la disciplina o la reprensión de Dios. Pero todos necesitamos ser pastoreados, todos. Pastores necesitan ser pastoreados, líderes necesitan ser pastoreados, los padres en casa necesitan ser pastoreados, y en casa tenemos muchos corderos, muchas ovejas pequeñas. No eres creyente, no eres cristiano. ¿Qué va a ser de tu vida cuando en casa la persona que tú amas necesite ser apacentada? ¿Qué vas a hacer cuando en casa se necesite tomar una dirección y se requiera realmente de un pastor que diga, este es el rumbo, esta es la dirección, y tú no tienes ese amor ágape? Vas a tomar las peores decisiones, las más terribles. Las más terribles. Termino. Sé que han sido días muy duros en casa. Sé que algunos ya están desesperados, ya no saben qué hacer, ya quieren que los hijos se vayan, que el esposo se vaya. Sé que muchos anhelan que las cosas vuelvan a la normalidad. ¿Sabes qué ha traído esta epidemia, qué ha traído esta cuarentena? Ha traído un espejo. Y el espejo refleja que te falta amor. El espejo refleja que te falta gracia. Hace unos días yo hablaba con mis hijos. Tal vez no muchos lo saben y algunos se van a enterar ahora por la predicación. Pero hace un mes operaron a mi esposa. La operación parecía ser una de esas operaciones de rutina que uno diría los doctores la hacen casi a ojos cerrados. Pero esa operación de rutina se volvió muy complicada. Mi esposa tenía un serio problema en su interior, muy grave. Y por boca del cirujano, diré sus palabras del cirujano, mi esposa por muy poco no vive. Por muy poco. Esa cirugía que era de rutina se volvió complicada y bueno, la recuperación de mi esposa también se volvió complicada. Estando en el hospital yo no tenía problema. Cada 2 horas venía el enfermero, le aplicaba la medicina. Cuando mi esposa se levantaba para bañarse, venía la enfermera, le cambiaba las sábanas, ponía sábanas limpias,
en las partes donde estaba la cirugía o las cicatrices, le limpiaban, le ponían gasas nuevas, todo bien. Yo estuve brincando de alegría el día que el doctor dijo, hoy la damos de alta, hoy se va a la casa. Yo brincaba de alegría. Pero ya en la noche que se bañó mi esposa y en la noche que me tocaba a mí cambiarle esas gasas, yo me dije, ¿cómo lo hacía la enfermera? ¿Qué ponía ella primero? ¿Cómo se desinfectaba para esto? Y bueno, la necesidad hizo que yo aprendiera. Lo he estado haciendo durante un mes. Pero ahora no solo me tocaba cambiar sus gasas, me tocaba tender la cama, me tocaba limpiar el cuarto. Todo eso lo hacía personal en el hospital. Limpiar, desinfectar el cuarto, limpiar, desinfectar el baño, cambiar las sábanas, curarle la herida, darle sus medicamentos. Y de repente eso, siendo yo el esposo, se volvió pesado. Y llegó un momento en que hablé y usé este mismo pasaje que hoy te estoy predicando. Y se lo prediqué a mis hijos y les dije, hijos, nosotros vamos a responder a esta pregunta: ¿qué tanto amamos? Y yo estoy dispuesto a dar la vida por mi esposa. Si yo tengo que pasar otros 2 meses más haciendo todo esto, con gusto lo voy a hacer. Pero lo estaba yo hablando con mis hijos porque llegó un momento que me sentí cansado. Llegó un momento en que me sentí molesto. Y con esa molestia yo quería hablarle a mis hijos, llamarle la atención. Con esa molestia quería yo decirles, es que yo también me canso, es que yo también necesito esto, es que yo también necesito el otro. Y Dios me habló a través de este pasaje y dije, Señor, tú sabes que te amo. Y yo voy a seguir haciendo esto por mi esposa y voy a seguir haciendo esto por quien más sea. No porque me lo reconozcan, sino porque entiendo que el amor ágape es una pérdida voluntaria de derechos, de privilegios. Y te pregunto hoy a ti, ¿será que en casa ya te cansaste de amar y atender a los que están en casa? ¿Será que tú que estás en casa ya te cansaste de estar en casa y ya quisieras regresar a la universidad, regresar a la escuela, regresar acá, irme para allá? Te falta este amor. Y no solo te falta como cristiano, si no eres cristiano te falta este amor. Y no hay manera de tenerlo si no eres cristiano. Tienes que ser cristiano. Porque a través de él se restablece una hermosa relación con Cristo. Solo a través de esa genuina relación, ese amor va a llenar tu vida. Y ese amor de Cristo te va a dar la fuerza para que te sigas levantando mañana a mañana a hacer las cosas que otros no quieren hacer. Ese amor te va a dar de verdad la satisfacción para levantarte y seguir amando a otros. Y tal y como decía Pablo, aunque amándoos más, yo mismo venga a ser amado menos. Nadie sabe cuándo va a terminar esta cuarentena, pero cuando termine, ¿qué calificación tendremos? Estaremos aprobados por Cristo, que Él dirá, claro, yo sé que me amas y me has amado todos estos días, todos estos meses, en la manera en la que has estado conmigo en comunión y en la manera en la que has amado y servido a los otros, aunque los otros no te lo reconocen, no lo agradecen, no les interesa. Pero ¿cuántos al día de hoy, llevemos lo que llevemos de cuarentena, estarán reprobados? Reprobados. Porque lo único que se ha visto es tu egoísmo. Te quejas de la comida que tienes y no sabes que otros no tienen nada. Te quejas porque ya no aguantas con los que están en casa y no sabes lo valioso que es cada persona. Creo que a los hermanos les he dado testimonio que amo a mi esposa. Pero ese día que el doctor me dijo que estuvo así de cerca, ¿cómo valoré a mi esposa? Tienes que estar a punto de perder a alguien para que lo valores. Tienes que estar a punto de que alguien de los tuyos muera para que te des cuenta que tienes la fuerza para amar en casa.
No es que te carguen más trabajo, es que ames de todo tu corazón. ¿Qué pregunta hizo el Señor Jesús a Pedro? ¿Me amas? Y yo te lo pregunto a ti y a cada hermano, ¿de veras amas? ¿De veras amas? Porque el que de veras ama así. Y bueno, sé que me extendí, lo lamento siempre acabo lamentando mis tiempos en los que yo me alargo en la predicación, pero quisiera que termináramos con este canto. Es un canto muy hermoso, porque decía yo que tal vez esta cuarentena lo que ha ocasionado en algunos ha sido un distanciamiento de su relación con su Salvador. Para algunos ha sido más que un distanciamiento, para algunos ha sido una enemistad. Algunos han abierto sus vidas al pecado, han visto cosas que no deben ver, han hecho cosas que no debían haber hecho como creyentes. Y este canto habla de todas esas cosas que pueden pasar en la vida, corrientes, situaciones, enfermedades que estamos atravesando una, y de manera confirmada tenemos el fallecimiento aquí en Tehuacán de algunas personas conocidas por este virus, el COVID. Son días de ser cuidadosos, de ser serios. Aquí los hermanos están con su cubrebocas, el gel antibacterial. Bueno, yo estoy predicando sin el cubrebocas, pero así andamos con guantes, porque esto es algo serio. Y este canto habla de eso, cuando la tierra es removida, cuando las situaciones cambian. Pero sobre todo este canto apunta a nuestra relación con Jesús y dice: tú eres mi esperanza, mi fortaleza. Restablezcamos nuestra comunión con Cristo, nuestra relación con Él. Restablezcámosla. Vamos a ser ministrados por este canto. Adelante. Derrumbarse pareciera, si la fuerza de mis manos decayera, aun si perdido me encontraré en medio de la oscuridad. Yo sé que tú mi vida guardará, aunque la tierra toda sea removida, si los montes se trasladen hasta el mar, que se agiten hoy las aguas y se muevan las montañas, no temeré porque conmigo estás. Cuando la angustia me quebranta el corazón, cuando mi alma ha perdido la ilusión, cuando me encuentro abatido, tú me vivificarás. Tu mano en mí aliento me dará, aun si me hallare hundido en el cieno profundo,
escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Mi libertador, ¿quién como tú, Señor? No temeré jamás, yo en ti confío. Aunque un ejército acampe contra mí, porque en el día de la angustia a tu lado yo estaré. Tu morada seguro habitaré. De la muerte mi vida has rescatado, me has librado del lazo del pasado y me cubres con tus alas y me llenas de tu amor. Estás formando en mí un nuevo corazón y de la muerte mi vida has rescatado. Me has librado del lazo del cazador y me cubres con tus alas y me llenas de tu amor. Estás formando en mí un nuevo corazón. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Mi libertador, mi libertador. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Señor? Espero que esta alabanza, que la conocemos, cada una de sus estrofas, cada una de sus partes, pueda ministrarnos. Aquellos que se han extraviado, dice el canto, aún si perdido me encontraré en las corrientes de este mundo. Y el día de hoy estamos en una corriente. Hay quienes no creen a esta enfermedad, quienes consideran que es solo
una manipulación. Hay quienes aceptan toda la información de las teorías de la conspiración, que fue creado el virus, que se está usando para reducir a la población. Hay muchas cosas que se dicen y la gente se deja llevar por esas corrientes hacia una y hacia otra cosa. El punto es, centrándonos en la predicación, que hay quienes se han extraviado del camino como creyentes, han cometido pecado, se han distanciado de su relación con Dios, y el propósito es que así como el Señor Jesús acercó a Pedro y lo restauró, lo animó para que siguiera en esa caminata y en ese servicio, no un día, no un año, sino hasta el último día. Y Pedro vivió un cristianismo avivado, y avivamiento, decíamos, ocupa otro aspecto, y avivamiento ocupa de este amor, agapao. Avivamiento no es, están pasando cosas grandiosas, cosas formidables, sanidades, demonios son expulsados, muchas personas se están convirtiendo a la predicación. Avivamiento es amar a Jesús de esta manera. Avivamiento es tener este compromiso con el Señor, primero en mi propia vida, para mantener esta relación con Él día tras día. Y ahora sí, si vamos en la presentación a la última de las diapositivas, Mar, por favor. Y ahí nos habla de qué es el cristianismo. Y dice: el cristianismo, ¿qué es? Es Cristo. Si tú te dices cristiano, pero Cristo no está en tu vida, no hay esa relación, no hay ese amor intenso, no hay cristianismo. Estás en una forma, estás en un molde, estás en una religión, porque el cristianismo es Cristo. Y el cristianismo dice, ser cristiano es sostener una relación personal con Él. Si esa relación se ha roto, si esa relación se ha distanciado, por eso Cristo se acercó con Pedro, para que esa relación volviera a estar tal cual debía estar. Y sobre todo porque por delante venían días muy complicados, y Pedro necesitaba estar bien parado sobre ese amor, sobre de esa relación. Amado, vienen días complicados, quieras creerlo o no, vienen días complicados, vienen días duros, donde qué importante es que esa relación esté firme, esté intensa. Y dice la parte final de esta diapositiva: de esa relación personal con Cristo resulta el amor. No el amor filial, el amor que le puedo tener una propiedad, el amor que le puedo tener una planta, el amor que le puedo tener una mascota, un animalito, el amor que le puedo tener a la naturaleza. Por favor, no es ese amor, es el amor ágape, el amor que está dispuesto a perder privilegios, derechos, descansos, oportunidades, con tal de ver por el bienestar de otra persona. Por eso dice que de esa relación personal con Cristo resulta ese amor. Y ese amor, a su vez, produce servicio. Nos cansamos como personas. Cuando haces algo en casa y no te lo reconoce y no te lo agradecen, duele. Nos cansamos. También nosotros quisiéramos levantarnos tarde. También nosotros quisiéramos que alguien nos pusiera el alimento, nos atendiera. Pero no vivimos buscando eso. Un cristiano vive por esa relación que tiene con su Señor, intensa, genuina, y de esa relación resulta ese amor ágape que está dispuesto a hacer el bien por todos los demás, se lo agradezcan, le correspondan o no. La pregunta es, ¿usted ama? ¿Tú amas? No se trata de querer. Agapao, ¿me amas? Que estos tiempos de esta epidemia, de esta pandemia, de esta emergencia sanitaria puedan ser tiempos de avivamiento, tiempos donde se avive nuestra relación con Cristo, y a través de ese avivamiento podamos amar a todos los que están en casa. ¿Tuviste problemas con alguien? Reconcíliate. ¿Hiciste algo que no era correcto? Pide perdón. Reconoce que hiciste algo que está mal, pero sobre todo vuelve a restaurar tu relación con Cristo. Padre, gracias por este tiempo.
Te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos que hasta el día de hoy los has guardado y domingo a domingo, semana a semana aquí están sirviéndote. Yo te pido, Señor, que a ellos, a mí y a todos los que predicamos, nos ayudes a tener plenitud de este amor. Agapao. Que seamos lumbreras no solo el día domingo viniendo aquí a este lugar, que seamos lumbreras allá en casa donde las cosas están feas, que seamos lumbreras allá en la familia donde las cosas son rutinarias y son pesadas, que llenos de este amor nos levantemos, agarremos una escoba, agarremos el estropajo, la jabonadura, abramos nuestra boca en algún momento para dar esas palabras, ese cuidar a los más débiles, ese pastorear a los más grandes, pero que sean palabras que vengan de ti, Señor. Padre, gracias porque has guardado a mis hermanos, llénalos de tu gracia, llénalos de tu amor. Y a todos mis hermanos que han escuchado este mensaje o los que lo escucharán después, en verdad, que por obra de tu Espíritu, Señor, haya una palabra para cada persona. Y aquellos, Señor, que al día de hoy no se han vuelto a ti en arrepentimiento, aquellos que al día de hoy han caminado solo un camino de egoísmo, que de verdad, Señor, puedan entender que se ocupa de este amor para construir una vida, se ocupa de este amor para construir una familia, y que en ausencia de este amor ágape hay otro tipo de amores, otro tipo de sentimientos egoístas, carnales, corruptos, y que como tal corrompen, que como tal, Señor, destruyen. Padre, de verdad, si tú pudieras abrirle el entendimiento y traerles esta reflexión de cuánto necesitan volverse a ti, para que en sus vidas, cuando vengan los tiempos difíciles, así como a Pedro, tú los puedas sostener en tu amor. Gracias, Señor. Que tu palabra bendiga en todo momento y a toda persona. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.